mañana con 10 minutos. Quiero que presten mucha atención porque ya está con nosotros el doctor Mel Donovan, sería, ¿verdad? Sí. Neurólogo. Vamos a hablar, él es miembro de la Sociedad Paraguaya de Neurología. Y atención porque vamos a tocar un tema en el marco del Día Mundial del Dolor, que se va a desarrollar la primera edición del Foro Nacional de Dolor. Y queremos consultarle varias cositas, aprovechando un poco la presencia también del doctor aquí. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Buenos días antes que nada, doctor. Gracias por estar esta mañana. Buenos días a ustedes y a toda su audiencia. Muchas gracias por recibirme. Y bueno, les quiero comentar, FAPASA, que es el laboratorio, impulsa este foro internacional del dolor. Es un foro que a nivel internacional ya empezó desde el 2011. En realidad fue 2004. Fue impulsado por la Asociación Internacional del Dolor y la Federación Americana y la Federación Europea, más con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, de forma a poder impulsar la importancia del reconocimiento y el tratamiento y tener una voz en común en cómo manejar el dolor. Entonces este año el laboratorio invitó a varias sociedades para hacer el primer foro nacional del dolor. Y de esa forma entonces, aparte de hacer un consenso de las enfermedades dolorosas más frecuentes, también capacitarle a la población y hacerle reconocer la importancia. Ahora, cuando hablamos del dolor, ¿de qué tipo de dolor hablamos, doctor? Un poquito para que la gente entienda de qué estamos, a qué nos apuntamos bien. Bueno, cuando hablamos del dolor de forma general. Nosotros tenemos, así de un punto de vista clasificación, el dolor puede ser un dolor agudo, un dolor crónico, ¿verdad? Y hay una clasificación nueva, ¿verdad? En donde hay un tipo de dolor, ¿verdad? El dolor agudo sería cuando vos tenés un traumatismo, un golpe, ¿verdad? Sí. Algo que te produce un daño directamente. O sea, para tener en cuenta la definición de dolor, que es la definición que se utiliza más comúnmente, es la definición justamente de la IAS, que es la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, que define al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable debido a un daño de un tejido potencial o actual. ¿Qué quiere decir? Algo que puede producir daño en el organismo o que está produciendo daño. Eso quiere decir que el dolor puede ser una manifestación de una enfermedad o puede ser una alerta de que está viniendo alguna enfermedad. Claro. Y teniendo en cuenta la definición también, que es bien amplia, me habla no solo del daño físico, sino también del daño emocional. De ahí la importancia justamente de este foro que involucra varias sociedades que trata el dolor, ya que el dolor últimamente, como es una situación compleja, no es un tratamiento de solo un médico, sino un tratamiento multidisciplinario. Dentro de este foro fueron convocados sociedades como la de medicina interna, reumatología, traumatología, anestesiología, geriatría, que son los que se encargan de los adultos mayores, ¿verdad? Entonces, justamente para poder dar cada uno su opinión, su punto de vista, ya que el dolor puede ser afectado en cualquier parte del organismo. Sí, una consulta, doctor. ¿Cuándo se hace crónico el dolor y cómo se debe tratar eso? Y también el peligro que lleva eso, doctor. Claro, el dolor puede cronificarse cuando el mecanismo que produjo el dolor no fue subsanado, ¿verdad? O no fue reconocido. Entonces, a eso nosotros le llamamos un dolor crónico. Sería aquel dolor que pasa más de 3 meses. El dolor agudo estaría entre los 15 días, ¿verdad? Que se ve una causa, sabemos cuál es la causa, la gran mayoría de las veces cuando es externo. Y se ataca eso. Y se ataca eso. De ahí la importancia de reconocer. Si ese dolor que fue agudo no fue manejado de forma debida, eso puede llegar a cronificarse. Por ejemplo, algún caso, doctor. Uno de los casos, por ejemplo, los más frecuentes podría ser una neuropatía diabética, por ejemplo. ¿Verdad? Que si bien no es un daño agudo y que vos podés ver que está alrededor, que te golpea, el aumento de la glicemia ataca los nervios, produce lesiones del nervio por distintos mecanismos, ¿verdad? Y después comienza a ocurrir el dolor, ¿verdad? Y ese
el mecanismo de solucionar ese problema, primero, por ejemplo, es cuidar la diabetes. Nada que ver al principio, digámosle, con el dolor, ¿verdad? Sí. Cuidar la diabetes, Sí, ¿verdad? sí. Después, si el dolor ya se manifiesta, no, el tratamiento no es con analgésico, ¿verdad? De ahí la importancia de conocer el mecanismo. Ahí el dolor se puede tratar, incluso como medicamentos que al principio tendrían mecanismos antiepilépticos, incluso medicamentos que tendría de repente como principio ser un antidepresivo. De ahí que la importancia, porque uno sabe de repente que le da a una persona que no entiende del tema, se le da una medicación y dice antidepresivo o antiepiléptico, Claro, claro. pero yo vengo por mi dolor, ¿verdad? Entonces, Sí. de ahí la importancia de que la población sepa de que el dolor tiene diferentes aristas para poder manejar. Y esto afecta la calidad de vida de las personas, con un dolor crónico. El dolor, tanto el dolor agudo como el dolor crónico, ¿verdad? El dolor crónico llega a ser el responsable de un ausentismo laboral importante, ¿verdad? Una situación emocional también que lleva a poder producir una discapacidad tanto a nivel laboral como a nivel personal, ¿verdad? Como afecta varias aristas de esa. ¿Cuál es la manera adecuada de actuar ante el dolor? Desde el punto de vista de los pacientes, lo ideal es acudir a un médico, ¿verdad? Lo ideal que sea, en principio, un médico general. Ese médico general tendría que tener un equipo con quien relacionarse y poder entonces hacer las evaluaciones en equipo para ver cuál sería el mecanismo más correcto. Y eso depende del tipo de causa del dolor, ¿verdad? De ahí la importancia de los profesionales en el manejo. Me están preguntando, doctor, le voy a tirar ya esto porque Ok. ya el neurólogo ya dice que le empezó el dolor en el cuello izquierdo y después se le sube a la cabeza. ¿Puede ser, profesor? Claro que sí. ¿Y por qué eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque el sistema nervioso tiene una comunicación con las partes de todo el cuerpo. Entonces, a lo que usted le llaman, eso que le duele en el cuello y después Sí. sube arriba, se le llama dolor irradiado, ¿verdad? O sea, un dolor que inicia en un lugar y se manifiesta también o se va a otro lugar. Sí. Eso justamente se ve por todas las redes complejas que tiene el sistema nervioso, ¿verdad? Aparte, el músculo también tiene su nervio que también produce dolor. Por eso, ¿Y eso cómo se trata eso? ¿Se toma una pastillita o cómo? bueno, lo importante es saber el mecanismo de por qué ocurrió eso. Es saber cuál fue la causa de ¿Cómo sabe eso? Tiene que ir a consultar. Claro, te va a consultar, el Eso médico te va a evaluar, ¿verdad? Hay que ver, ahí vos tenés, en el cuello vos tenés músculo, tenés huesos, tenés la misma articulación, tenés nervios, tenés vasos, ¿verdad? Entonces hay que hacer una evaluación integral para saber si el problema realmente ocurre en el cuello, ¿verdad? Esa es para la parte física, que es lo primero. Pero recuérdense que también puede estar la parte emocional. También. O sea, la parte El del estrés también puede estrés, ser. Sí, todo sí, eso también produce una alteración a nivel del organismo. Puede producir también dolor y no ser algo físico, sino algo... Después está el famoso dolor de cabeza, el dolor ese que es y que no le pasa, y eso van al médico, no le pasa otra vez. Ese generalmente puede llegar a ser un dolor crónico, eso ya. Claro, pasando un tiempo eso llega a cronificarse. Y de ahí la importancia de la evaluación de definir, porque los dolores de cabeza tienen varias clasificaciones otra vez, ¿verdad? También. Puede ser el dolor de cabeza, así a grandes rasgos, puede ser un dolor primario. ¿Qué quiere decir? No hay ninguna alteración como tumor, aneurisma, infección que produzca ese dolor, que es la causa más frecuente de dolores de cabeza. Pero después están las causas secundarias, ¿verdad? Que puede ser por los tumores, por las infecciones. Por lo tanto, al principio nosotros podemos decir que la persona, y es lo que ocurre mucho en nuestra población, que se aguanta el dolor hasta que el dolor pase. Y muchas veces ese aguantar el dolor que pase, cuando llega en una evaluación, ya tiene mucho daño. O hacer que eso sea reversible, ya tiene su dificultad. Pero si le duele el cuello y le sube la cabeza, no van a un neurólogo, le dice que le dijeron que se vaya a un traumatólogo. ¿Puede ser eso? Puede ser, ¿Sí? claro que puede ser. Porque a lo mejor es un mal movimiento. Claro, como dijimos, hay huesos, articulación, el cual le corresponde al traumatólogo, ¿verdad? Pero, como les dije, es un tratamiento multidisciplinario. Claro, El claro. traumatólogo, una vez que ve que no es de su área, tendría que en ese momento
le puede enviar al neurólogo o también al reumatólogo, ¿verdad? Sí, sí. Pues, Doctor, muchísimas gracias. Tiramos alguna pregunta excelente, también a la gracias a ustedes gente. por la Muchas invitación. gracias también el doctor Mel Donovan, neurólogo. Y recordamos esta actividad que el 17 de octubre se celebra el Día Mundial de Dolor, promovido por la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor y la Organización Mundial de la Salud. FAPASA en ese marco está organizando la primera edición del Foro Nacional del Dolor, que va a durar toda la semana y compartir las experiencias también de la audiencia y todo eso que hace referencia a este tema. Así que por eso también la presencia del doctor esta mañana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.